Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos, familiares, a toda nuestra familia religiosa, a todos ustedes que aceptaron hacer parte de nuestra tercera orden, la tercera orden de nuestra comunidad religiosa, hijas de la Sagrada Familia. Es una alegría muy grande compartir con ustedes el día de hoy, en que vamos a hablar un poco sobre un acto de heroísmo que es necesario a todos nosotros, ¿no? Para que Dios pueda alcanzarnos, ¿no?, con sus gracias, más bien dicho, para que nosotros podamos alcanzar las gracias que Dios tiene para disponernos, ¿no?, para regalarnos. Nosotros tenemos que tener realmente el corazón despejado, ¿no? Y un obstáculo muy grande para que nosotros seamos libres realmente en Dios es la ausencia del perdón, el rencor, el resentimiento, la pasión desordenada de la ira, ¿no? En tratándose de esta formación espiritual que estamos llevando, ¿no?, en el transcurso de esta formación, es algo muy importante que sepamos manejar nuestra vida interior, nuestra vida de oración, nuestra vida de unión con Dios. Y no es posible que nosotros queramos unirnos a Dios si tenemos un impedimento, una pared, se puede decir, tan grande, un obstáculo tan grande para esta unión con Él. Y uno de estos obstáculos que, en fin, es muy común, puede llegar a ser muy común, de que nosotros encontremos en nuestro proceso de conversión, en nuestro camino de conversión y de encuentro con Dios, son realmente el resentimiento, ¿no?, la ira, estos sentimientos que son una barrera, ¿no?, en nuestro encuentro con Dios, que son una barrera para nuestra libertad con Él, y que se sanan, que se derrumban estos obstáculos, estas barreras, por medio del perdón, ¿no? Siendo así, vamos a hablar un poco en el día de hoy sobre el perdón, sobre la necesidad, la importancia, las razones para perdonar, ¿no?, para realmente hacerse libres, ¿no?, delante de todo rencor, de todo resentimiento que nos puede atar, que nos puede reprimir en esta búsqueda de unión con Dios, en esta búsqueda de vivir en santidad, en esta búsqueda por responder al amor de Dios como lo hicieron los santos frente a las injusticias, frente a las dificultades de la vida del día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Un ejemplo grande que nos da la historia de los santos, ¿no?, en la historia de muchos santos, por ejemplo, en la vida de la Madre Laura Montoya, Santa Laura Montoya, primera santa colombiana, ¿no?, está muy concreto, ¿no?, el acto de perdón que ella ha podido ser testigo, ¿no?, de parte de su mamá. Su mamá hacía con que ella, en fin, todos ellos ella cuando era chiquita, que rezara siempre por un nombre en particular, y un poco más grande su mamá le dio a conocer que este hombre por el cual rezaban todos los días era precisamente el asesino de su padre, ¿no? Y eso ha hecho con que ella creciera en esa noción, ¿no?, de la generosidad, de la caridad cristiana, que no se limita ante el rencor, ante la indiferencia, ante las heridas, ¿no?, y que por un acto heroico, de decisión heroica, es capaz, nuestra fe nos enseña a perdonar. Así como en la vida de Santa María Goretti, una joven realmente que sufrió un intento de violación, ¿no?, y que para defender su castidad, pero también por amor al alma
de su asesino, ¿no? Porque alcanzó a morir por este atentado que sufrió de un joven llamado Alejandro. Ella, durante su agonía, durante el ataque que sufrió, le gritaba, ¿no? Por amor a Dios no lo hiciera, no por ella misma, sino por el bien de su alma, para que no te condenes, no lo hagas, ¿no? Y durante su agonía, ¿no? Con todos los golpes, ¿no? A cuchillazos, Alejandro alcanzó a asesinar a Santa María Goretti. Antes de su muerte, ella alcanzó a revelar a las personas que la atendían, que le preguntaban si ella perdonaría a su asesino, al que le había herido de muerte, y ella decía que sí, que no solamente lo perdonaba, sino que lo quería junto a ella en el cielo. Ella, en medio a los tormentos físicos que pasaba antes de su muerte, ha sido capaz de perdonar a su mismo asesino. Este perdón que más adelante, después de su muerte, su madre le ha comunicado a Alejandro, que acogiendo este acto de caridad supremo que Santa María Goretti le ha regalado, se ha convertido y hoy en día se lleva el proceso de su canonización, de su beatificación y de su canonización, ¿no? Se ha hecho un monje incluso, ha abrazado la vida religiosa a partir de este testimonio de perdón que ha vivenciado en él mismo, ¿no? Y para conocer cuál es la necesidad de perdonar es necesario conocer qué es el rencor, qué es la ira, qué es el sentimiento, resentimiento más bien dicho, ¿no? La ira de por sí no es ni buena ni mala, es una pasión como todas las que el hombre tiene y por las cuales el hombre se mueve, ¿no? Es un afecto que dependiendo del sentido que nosotros le demos puede ser ordenado o desordenado, ¿no? La ira o enojo es un estado emocional, ¿no? Que puede traducirse tanto interiormente a través de sentimientos, de pensamientos, como exteriormente a través de palabras, comportamientos particulares, ¿no? Y que puede generarse a causa de un trato ajeno, de una actitud que yo atribuyo a otra persona o que atribuyo a mí misma, a mí mismo, y que me pesa y que me genera este tipo de sentimiento, este tipo de reacción del afecto. Moisés, por ejemplo, se encolerizó ante los hebreos que apostataron de su fe, como lo muestra en Éxodo capítulo 16, versículo 20, ante el pueblo que había renegado de Dios por las incomodidades que pasaba y fabricó su propio Dios y lo adoró, ¿no? A pesar de todos los favores divinos. Se encolerizó Moisés por ver herida la justicia divina, ¿no? Que en esta ocasión era herida por el comportamiento de su pueblo, ingrato, ante todos los dones que Dios les había dado. El mismo Jesús, cuando en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 10, al exhortar a Satanás de que saliera de un poseso, dice: apártate con ira, le dice el Evangelio, ¿no? Asimismo, con estas mismas palabras se refiere a San Pedro cuando éste, antes de la muerte de nuestro Señor, lo intenta apartar de su cruz, ¿no? Pedro dice que nunca va a permitir que Jesucristo muera y pase por los sufrimientos que él acababa de anunciar a sus apóstoles. Y nuestro Señor, con estas mismas palabras, exhorta a San Pedro, y con este furor, con esta ira que llegaba a manifestar en sus palabras: apártate de mí, apártate lejos de mí, Satanás, dice nuestro Señor al primer papa de la Iglesia. También nuestro Señor en el templo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22, llega a airarse en contra de lo que se hacía en el pueblo, la gente en el templo, la gente que vendía e hizo con que el templo, la casa de su padre, fuera una casa de comercio, ¿no? Y ante esta injusticia, nuestro Señor, airado, dice el Evangelio que con una soga empieza a derrumbar todo el comercio que se había construido ahí
para hacer valer el celo por su casa, el celo que el profeta David va a anunciar y que corresponde a Jesucristo. El celo por tu casa me devora, ¿no? Como la referencia que hace el mismo Evangelio. Esta ira es movida por el amor. Esta ira es movida por la justicia divina que tiende a atacar el pecado, ¿no? Y que de por sí es buena porque ataca un mal, necesariamente un mal que es el pecado, el mal del alma, ¿no? Es, por lo tanto, una muestra de pasión ordenada, de esta pasión ordenadamente ejercida. Al contrario, la ira desordenada esclaviza y oprime siempre. Siempre el hombre que, movido por la ira, ¿no?, llega a herir a su semejante, llega a herirse a sí mismo, llega a herir a la creación y llega a herir esta relación con Dios, rompiéndola por el pecado, ¿no? Esta ira desordenada siempre lo va a someter, ¿no? Un sentimiento que es una carga, al contrario de la libertad, ¿no?, de un sentimiento ordenado, ¿no? Y sus frutos son siempre la impaciencia, el mal humor, ¿no? Son precisamente estos los niveles, se puede decir, de esta ira desordenada. La impaciencia, el mal humor, y que puede llegar al furor, al odio, al rencor, a la violencia incluso con sus actos, ¿no? El padre Segundo Llorente, en una de sus cartas, hace saber un caso. Él que ha misionado por muchos años, por alrededor de 40 años en Alaska, él revela uno de los casos de esta pasión desordenada de la ira, que ha sido capaz de ser testigo, ¿no? Cuando un joven del pueblo, pretendiendo a una joven y al no verse correspondido por ella, en dada ocasión, tomado por la ira, ¿no?, al verse rechazado por esta joven, la mata atrozmente, ¿no? Hasta tal punto puede llegar el hombre, movido por la ira, ¿no?, a ejercer realmente una violencia tan grande, un acto de violencia tan grande, ¿no? Max Scheler, un escritor, dice que una persona resentida se intoxica a sí misma, ¿no? Hay una pequeña historia que se cuenta de un niño que llegó a la casa después de un día de colegio, ¿no?, llorando mucho, muy alterado, ¿no?, diciéndole a su padre que, en fin, otro niño del colegio lo había herido, lo había lastimado de alguna manera, y él tenía mucha rabia, ¿no?, mucha rabia en contra de este niño, y quería realmente descargar toda su rabia en algo, ¿no? Su padre lo llevó al patio de la casa. Ahí había una sábana blanca, muy blanca, recién lavada, colgada en el patio. Su padre hizo con que el niño se acercara a un bulto de carbón, ¿no?, e hizo con que el niño descargara su rabia en esta sábana, que cogiera un carbón con sus manitos y que lo lanzara a la sábana con el objetivo de manchar esta sábana. Y su padre decía: descarga toda tu ira, toda tu rabia en esta sábana, tienes que lograr mancharla, empañarla, ¿no?, mancharla de negro. El niño pasó todo el día en esta actividad, ¿no?, descargando la rabia que había adquirido, que había tenido por el episodio que le había pasado en el colegio, ¿no? Ya cansado, el niño va donde su padre a mostrar las pequeñas rayas que había alcanzado a hacer en esta sábana blanca, ¿no?, con los carbones que tiraba. Y su padre buscó un espejo e hizo con que el niño se mirara después de todo esto, ¿no? Y no se había dado cuenta el niño que estaba completamente cubierto por las cenizas y el carbón, y que se había dado cuenta ahí el niño, ¿no?, de que este rencor le hacía mucho más daño a él que a la persona a quien se dirigía este sentimiento, ¿no?
Este ejemplo sencillo, ¿no?, de sentido común nos hace entender qué hace el sentimiento, la ira desordenada, qué hace el resentimiento, qué hace el odio en el alma del que odia. El odio es básicamente un veneno que el hombre toma esperando que el otro muera, esperando que el otro sea el fruto del daño de este veneno. Pero que es imposible porque reside en nosotros mismos y por tanto se refleja en nosotros, ¿no? El principio de la ira o del odio de alguna manera siempre es el orgullo, nuestro amor propio que se ve herido de alguna manera. La tendencia al resentimiento siempre es una respuesta ante una herida que se ha hecho en nuestro orgullo, una herida que se hace en nuestro amor propio, en la idea alta que nosotros tenemos de nosotros mismos y que cuando se ve herida reacciona de esta manera. La envidia, la iracundia, o sea, la respuesta, o la propensión a la ira, ¿no?, el egoísmo, la indiferencia, son una respuesta, se puede decir, a una obsesión desordenada de sí mismo, ¿no?, de la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos y que se ve derrumbada muchas veces en alguna ocasión a lo que respondemos de manera desordenada. Esta herida, que es muy dolorosa en el alma, tiene una sola cura y es el perdón. El perdón es, se puede decir, un acto de heroísmo, ¿no?, porque primero es un acto de la voluntad y segundo es un acto de héroes, ¿no? Se dice que el perdón es el olor que la flor exhala después de haber sido pisada, ¿no? Es un acto de heroísmo que no tiene por qué depender del otro, del que me ha herido, del que ha causado un daño justificada o injustificadamente a alguien, sino la respuesta generada por el amor que Cristo mismo nos enseña a vivir. Nuestro Señor en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, nos enseña: bienaventurados son los pobres, los sedientos de justicia, hambrientos y sedientos de justicia. Bienaventurados los mansos, los humildes, los que sufren persecución. Ellos alcanzarán el reino de los cielos, ellos alcanzarán la verdadera libertad. Habla nuestro Señor precisamente del perdón dando énfasis al tema que hablamos, ¿no? El perdón, que es este acto de generosidad que va mucho más allá de lo que naturalmente sería justo. Por amor, por el reino de los cielos, por amor a Dios, por amor a la fe que yo profeso, perdono. Por amor por coherencia de vida, perdono. Por coherencia con la fe que he abrazado, perdono. Porque todo cristiano tiene que tender a Jesucristo. Ese es el sentido de llamarse cristianos, otros Cristos. Y Cristo lo que ha hecho durante toda su vida ha sido perdonar. En lo alto de la cruz, cuando no tenía fuerzas, nuestro Señor ha dejado una herencia para el hombre cuando en una de sus palabras, de sus 7 palabras veneradas en la liturgia, veneradas en la iglesia, una de ellas ha sido: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si nuestro Señor, siendo verdadero hombre, padeciendo verdadero dolor por nuestros pecados, ha sido capaz de perdonar, significa decir que no hay herida que nosotros no podamos perdonar. Nuestro Señor ha sido el más ultrajado de los hombres. Sobre él cayeron todos los pecados. Eso dice el profeta Isaías. Sobre él cayeron todas nuestras ofensas a Dios. Sobre él cayeron todos nuestros pecados. Siendo así, ha sido el hombre más ultrajado.
el corazón de Dios ha sido el más afectado, ¿no?, por nosotros, por nuestros pecados. Siendo Jesucristo verdadero hombre, ha padecido en su humanidad, en su carne, en su alma, los males de nuestro pecado, los males de nuestras ofensas en contra de Él. Y se ha dejado nuestro Señor el testimonio del perdón en la cumbre de su sufrimiento, que ha sido la cruz, porque toda su vida terrena ha sido una vida de sufrimientos, de limitaciones, ha sido una vida de ofensas, ¿no? Cuando predicando era ultrajado, llegaban a dudar de él, a decir que estaba poseído por Belcebú, por orden de él, por orden del demonio, expulsaba a los demonios. Nuestro Señor ha actuado con mansedumbre en cada una de estas ocasiones para enseñar al hombre que es posible, que no hay herida suficientemente grande que no sea uno capaz de perdonar. San Pedro le dice a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces es necesario perdonar? Y nuestro Señor le da a Pedro la plenitud de la ley. Le dice, no solo 7 veces, sino 70 veces 7, enseñándole que siempre es posible, siempre es necesario perdonar. ¿Y qué es el perdón? Es sobre todo más que aceptar lo pasado, más que cesar el enojo, más que actuar de manera neutral, más que buscar olvidar o excusar una herida que nos hayan provocado a nosotros, más que borrar de la memoria esta ofensa, este dolor, más que solo palabras, ¿no?, que salen de nuestra boca pero que no corresponden a lo que nosotros experimentamos en lo interior, al acto de voluntad. Más que esto es abandonar el sentimiento malo ante una falta verdadera que muchas veces es injusta, ¿no?, pero que por amor a Dios se renuncia a la revancha, ¿no?, en un esfuerzo de voluntad, ¿no? Un ejemplo claro en la vida de Santa Juana de Chantal es que es una hija directa de San Francisco de Sales. Santa Juana de Chantal ha perdido a su esposo en una pelea injustificada, ¿no?, le quitaron la vida y se ha presentado después de 5 años de mucho dolor, de mucho resentimiento ante esta pérdida tan dolorosa. Se ha presentado la ocasión de que Santa Juana conociera a este asesino, estuviera delante de él, delante del asesino de su esposo. Y ella buscó orientación de San Francisco de Sales para saber cómo actuar ante esta situación. Y el santo le instruía a Santa Juana de Chantal y le decía que aunque ella no tenía que buscar esta ocasión para estar delante del asesino de su esposo. Si se diera, en la ocasión en que se diera, que ella actuara en paz, que respondiera con una respuesta de amor ante este acto de injusticia y que actuara como verdadera cristiana, porque siempre es posible el perdón. Acogiendo esta enseñanza de San Francisco de Sales, se ha dado en cierta ocasión la posibilidad de encontrarse ella con el asesino de su esposo. Ella, en un acto heroico, realmente ha logrado perdonarlo, ha logrado manifestar este perdón al asesino de su esposo que lo pedía, ¿no? Y más aún, ella le ha pedido ser la madrina de bautismo de su hijo, ¿no? Ella ha pedido dar un paso más, ir más allá de lo que naturalmente sentía. Y se cuenta de su vida que el dolor nunca ha cesado, tamaña era la herida que se había provocado, pero que en una respuesta de amor, una respuesta cristiana, una respuesta de caridad que es accesible a todos nosotros, ha perdonado y hoy se conoce como una santa
de nuestra Santa Madre Iglesia, y que muestra con su vida la posibilidad de todos nosotros de perdonar, independiente del tamaño de la herida que uno pueda llegar a experimentar y a tener. El perdón no es otra cosa que un proceso primero de asimilación, de asumir verdaderamente, valerosamente los rencores, de reconocerlos verdaderamente y sobre todo de querer perdonar. En el libro del Génesis, en el capítulo 4, encontramos en los primeros versículos la historia de Caín y Abel, cuando Caín es orientado por Dios directamente de que no hiciera ningún daño en contra de su hermano. Pero dada la primera ocasión, se abalanza sobre él y le quita la vida. Y cuando preguntado por Dios dónde estaba Abel su hermano, Caín responde ignorándolo, ignorando el hecho como tal. No sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Le responde Caín, movido por la ira en contra de su hermano todavía, el hermano que había acabado de quitar la vida. Precisamente esto nos enseña que el proceso del perdón está en descubrir y asumir los rencores, los errores de otros en contra de nosotros, nuestros mismos errores y las cosas que nosotros injustamente atribuimos a Dios, como Dios autor del mal que yo padecí o que padezco en este momento en mi vida, y que es un sentimiento injustificado. Se trata precisamente de no negar los hechos, porque Dios no niega nuestros pecados para perdonarlos, sino que los reconoce, los asume y los perdona. Por ejemplo, el profeta David, después de reconocer su error, su pecado ante Dios, pide perdón de su miseria, pide que Dios lo limpie con el hisopo, limpie su alma del pecado. Y después de reconocer su culpa, ha sido capaz de componer hermosos himnos a la misericordia divina que había experimentado a partir de su pecado. Así actúa Dios con nosotros, enseñándonos que no se trata de reprimir la rabia o de descargarla en quien no le corresponde este sentimiento, ni actuar con inmadurez, con un comportamiento, inferior a lo que debemos ejercer ante una necesidad madura de perdonar. ¿Contra quién guardo rencor? ¿Contra otro? ¿Contra mí mismo? ¿Ante algo que haya hecho? ¿O injustificadamente contra Dios mismo? ¿Por qué le guardo rencor? En tratándose del rencor hacia otra persona por algo que me hayan hecho a mí directamente, o tratándose de mí mismo, el rencor hacia uno mismo, de algo que hice mal, de algo que no hice, que dejé de hacer, o de algún bien que dejé de hacer, o de un mal que dejé de impedir cuando tuve la oportunidad, o alguna situación que yo atribuyo a Dios injustificadamente como autor de un mal de que padezca en mi vida. Reconocer por qué guardo rencor a este alguien en particular, e ir un poco más allá, de reconocer y de realmente aprender a discernir si este sentimiento es en sí bueno o malo. Y para esto hay que considerar sus síntomas, La ira desordenada o el rencor siempre hace pesada el alma, siempre trae consecuencias que muchas veces pueden reflejarse incluso en la salud de muchas personas. Es un mal que llega a transformar la fisionomía de quien lo acoge, de quien lo toma para sí,
y que no decide por renunciarlo, ¿no? Es como coger un carbón encendido, ¿no? Y pretender que él no nos queme las manos, ¿no? El rencor siempre va a ser dañino, ¿no? Y siempre va a manifestar estos daños en la impaciencia, en la pesadumbre, en la tristeza, en el sentimiento constante de venganza, que siempre son malos, siempre son dañinos en sí mismos, ¿no? Y bueno, reconocido el sentimiento, reconocido el mal, asumido el daño, justificada o injustificadamente, está la decisión de perdonar. Este es el paso más importante. El perdón no es un sentimiento. El perdón, para perdonar, uno no puede esperar el sentir la necesidad de hacerlo o el dejar de sentir el dolor que la tristeza que esta ofensa me provoca a mí. Es precisamente superarlo, superar este sentimiento que identifico con un acto libre de la voluntad, con un acto heroico de la voluntad verdaderamente. Nuestro Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro, cuando el Evangelio de San Mateo capítulo 6 enseña nuestra manera de orar y nos lleva a pedir que nuestro Padre nos perdone en la medida que seamos capaces de perdonar las ofensas que sufrimos. Y después de enseñar el Padre Nuestro, esta es la única enseñanza que hace hincapié el Señor. Porque aquellos que no perdonan no pueden esperar el perdón de su Padre, que es bueno, pero que es justo, ¿no? Y que nos premia conforme, en fin, actúa conforme a esta generosidad en el perdón. Si nosotros no perdonamos en un acto libre que negamos, tampoco nuestro Padre nos puede perdonar, porque sería injusto, ¿no?, delante de Él mismo. El perdón es en suma un acto de voluntad y es además una gracia, y una gracia hay que pedir, hay que suplicar, precisamente porque la ofensa que sufrimos es una ofensa moral, es decir, no se cifra en una herida, en una llaga necesariamente, en uno de nuestros miembros, en algo físico, sino en algo que se refleja en el alma, que reside en el alma. En tratándose de una herida en el alma, esta herida se tiene que sanar con la gracia. Esa herida es una herida que Dios sana, de que Él se encarga y la sana a través de su gracia. Su gracia hay que pedir, como Él mismo los ha enseñado en el Evangelio: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá la puerta. Ustedes que son malos son capaces de dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo, que es la suma bondad, es capaz de dar cosas buenas a todo el que se las pida. Y Jesús quiere que nosotros pidamos. Él mismo nos lleva a ver la necesidad de pedir, de suplicar del cielo, ¿no?, que Él nos regale la gracia que necesitamos para perdonar. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Nuestro Señor nos invita: venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados bajo el peso de sus cargas, ¿no?, y yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y para alcanzar este acto de perdón, ¿no?, es necesario primero tomar conciencia de todos los bienes que hemos recibido, el perdón que nosotros mismos hemos recibido en dado momento de nuestra vida, que quizás hayamos sido perdonados por alguien a quien hemos ofendido. El hecho de reconocer estos beneficios nos ayuda a tener compasión del que se equivoca y de pronto nos ofende. Quizás las personas que nos ofendan, las personas que sean duras con nosotros,
son víctimas de su pasado. Quizás una persona que hiere es porque ha sido herida en su pasado y uno no puede dar de lo que no tiene. Quizás el que nos hiere sea víctima de un pasado doloroso del cual no puede esquivarse, no puede huir. El hecho de que nosotros veamos nuestro pecado perdonado por Dios es algo grande que nos mueve a la comprensión y que nos lleva a la compasión, nos mueve a ver de qué somos hechos, como dice el Salmo, de la miseria de que somos hechos todos nosotros. Y esto nos lleva a comprender que yo soy tan capaz de cometer un error como mi hermano, que quizás ha cometido un error en contra mío, pero que es limitado como yo, tal como yo. Es necesario también compartir con Jesucristo los recuerdos de dolor. Es decir, en nuestro Señor, en su cruz, en su pasión, se encuentran todas las respuestas para todas nuestras inquietudes. La sanación para todas las heridas del hombre se encuentran en la pasión del Señor, porque no hay ultraje, no hay herida, no hay ofensa que nuestro Señor en su pasión no haya sido víctima. Él ha sido víctima en su pureza cuando fue despojado de sus vestiduras. Él ha sido víctima en su dignidad cuando ha sido ultrajado, cuando ha sido escupido, cuando ha sido injustamente juzgado, ¿no? Ante, en fin, un juicio realmente corrupto, ¿no? Que lo ha llevado a la muerte. Los suyos, los sumos sacerdotes, los hombres de la ley, los conocedores de la promesa, lo llevaron como este cordero manso al matadero. Y tal como dice el profeta Isaías en el capítulo 53, no abrió su boca. Aceptó esta injusticia en silencio nuestro Señor. Nuestras culpas las aceptó por amor a nosotros, reconociendo, como dijo en lo alto de la cruz: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ha sido ultrajado en lo alto de la cruz, ha sido retado, desafiado por aquellos por quienes daba su vida y la última gota de su sangre. Nuestro Señor ha sido afectado directamente por el pecado del buen ladrón que se veía crucificado a su lado. Sin embargo, ha sido capaz de prometerle el paraíso mismo ese mismo día. Hoy te digo, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al ladrón que de alguna manera con su pecado había hecho con que nuestro Señor en estos momentos padeciera en la cruz. Y si nuestro Señor ha padecido en sí todos los dolores, todos los ultrajes, todas las ofensas, nosotros, cuando comparamos nuestro dolor con el dolor de Jesucristo, entendemos que no hay proporción para el sentimiento de ira, el sentimiento de rencor que quizás alimentamos ante esta ofensa. Es necesario humildad para perdonar. Ese es un punto muy importante en el que todo cristiano tiene que trabajar, siendo la humildad el cemento de todas las virtudes, el fundamento, en fin, de nuestra vida de búsqueda de todas las demás virtudes, en donde reposan incluso la caridad. Es necesario un acto de humildad, de negación a sí mismo para abrazar esta cruz, la cruz del perdón, negarse a sí mismo, aceptar el sufrimiento de perdonar y llegar al hecho heroico de hacerlo. El perdón es un sacrificio. El perdón necesariamente duele, porque nosotros somos humanos. En una máquina, en un computador, por ejemplo, para borrar una información basta una tecla para que se pueda borrar toda una información por más grande que sea, definitivamente.
Nosotros no somos así. Nosotros somos construidos por las experiencias que tenemos. Somos construidos por nuestros recuerdos. Somos construidos verdaderamente por todo lo que vivimos, todo lo que influye, todo esto influye en nosotros, ¿no? Siendo así, sería muy difícil esperar que el perdón parta del olvido de la ofensa, del olvido del dolor. Pero más meritorio ante Dios es el perdón que se da en medio del dolor, porque así el cristiano se asemeja a nuestro Señor, se asemeja a su cruz, porque Cristo, siendo humano, padeció verdaderamente en su pasión. Como hombre sintió dolores en su cuerpo y en su alma por cada una de sus ofensas, como él mismo se ha mostrado en el huerto de los olivos, verdaderamente asumiendo un dolor moral, ¿no?, que lo ha hecho expresar: tengo una angustia que me lleva a la muerte, tengo una angustia de muerte, venid y vigilad conmigo. El perdón es un acto de libertad. Nuestro Señor mismo ha dicho: nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Es decir, asumo libremente el dar mi vida en favor de vuestra salvación, en favor de vuestra vida eterna, de vuestra felicidad, y en contra de todo pecado. Eso ha hecho nuestro Señor no por casualidad, sino para mostrarnos, así como ha mostrado en su vida, así como nos ha mostrado los santos, que el perdón siempre va a consistir en un acto de libertad, en la libertad que todo hombre necesita para volar hacia su Padre, para asemejarse a Él. Pues bien, entonces en este día pidamos a nuestra Madre Santísima que dirija realmente nuestras acciones y que nos alcance la gracia de perdonar, que nos alcance la gracia de asemejarnos a su Hijo Jesús como hijos verdaderos que somos de ella. Les agradecemos a todas las personas que se conectan en este día con nosotros. Nos encomendamos a sus oraciones y también, como en cada oportunidad, les recordamos que siempre pueden contar con nuestras oraciones por cada uno de ustedes, por cada una de sus necesidades. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.